Hola, buenos días. Bueno, para recordar es que todo proceso de rehabilitación, más en un paciente con accidente cerebrovascular, es un proceso de atención centralizado en la persona. Es decir, que no existe un modelo o una plantilla específico para todos los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular, ya que algunos de ellos tienen diferentes secuelas. Hablamos de una hemiplegia, una hemiparesia, trastorno deglutirio, de comportamiento, de deterioro cognitivo. Entonces nuestra función es centralizarnos en esa persona, ver su diagnóstico, ver las secuelas que ha traído el accidente cerebrovascular y de ahí comenzar a trabajar. En este proceso de rehabilitación hay 3 patas que son fundamentales. La primera es el paciente, la segunda es el equipo multidisciplinario e interdisciplinario que interviene en la rehabilitación y la tercera es la familia. No se dan en ese orden, sino simplemente las 3 patas deben funcionar interrelacionadamente para que la rehabilitación tenga su éxito. Es decir, ¿cómo hablamos de rehabilitación o qué se entiende de rehabilitación exitosa? Es tratar de lograr los mejores parámetros de mejorar la funcionalidad motora, cognitiva o social para que esa persona, una vez que se retire del centro, esté lo más independiente posible en sus funciones y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Nosotros partimos de una persona que, independiente de su edad, de su sexo, de su situación familiar, económica o social, tenía una vida previa, tenía metas, ya estaba estructurado y de repente sufre un accidente cerebrovascular que le cambia su vida en cuestión de horas. Se despierta dentro de una sala de terapia intensiva con un montón de elementos que lo que hacen es mejorar su vida o incluso salvársela en ese momento, y esa persona despierta con un estado confusional, con un estado de shock que puede durar algunas horitas o extenderse más días. ¿Cuál es su primera reacción de supervivencia? De sentir como que el medio lo está agrediendo y se va a defender con conductas confusionales que llevan a que se intente arrancar las ondas, las vías y demás, y que ponga en peligro hasta su propia integridad, por lo cual es necesario a veces utilizar medicación para calmarlo o contención, lo que provoca más ansiedad en él y en la familia también, que no sabe cómo manejar ese cuadro. Pasado el periodo de agudez, donde el paciente después se lo estabiliza clínicamente, ingresa a un centro de rehabilitación, en este caso nuestro centro, donde lo recibe un equipo admisor. Este equipo admisor, que lo integran partes del equipo interdisciplinario, ¿qué hace? Es recabar información sobre el paciente, cuál es su diagnóstico, cuál evaluar cuáles son sus secuelas, cómo era previamente ese paciente, es decir, qué características tenía, si tenía un buen nivel de prevención o no, cuáles son sus hábitos, qué es lo que siente la familia con respecto a ese paciente y cómo se concientiza con respecto a la enfermedad. Si bien hay un miembro de la familia que es el que sufre el accidente cerebrovascular, toda la familia se enferma, ¿sí? Y toda la familia tiene que cambiar el engranaje familiar a raíz de la presentación del accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la función de psicología? Ir acompañando y apoyando en la evolución del paciente, que tiene que inexorablemente pasar por determinadas etapas que son similares a las etapas de una elaboración de duelo. Pasamos de una primera etapa de shock, de extrañeza, de confusión, que es la que tiene el paciente generalmente en la clínica, que lo atiende primeramente, y dentro de nuestra institución pasa a una etapa de no aceptar su situación primero, por lo tanto se va a frustrar, se va a deprimir, va a reaccionar con enojo, con llanto, con conductas agresivas por ahí o de indiferencias hacia los demás. El enfermo es el otro, esa imagen en el espejo que me veo no es la misma, no me gusta. Así que nuestra intervención desde el área de psicología es más frecuente en esas primeras etapas. Cuando el paciente empieza a aceptar ese cuerpo que no le gusta,
pero que tiene las herramientas que le brinda el equipo para poderlas modificar, llegamos a una etapa de concientización, de poder aceptar de que estoy enfermo y que no me gusta este cuerpo, sino que tengo que empezar a luchar y a trabajar. Pasamos a una tercera etapa donde empieza a construir los eslabones de la larga pulsera que es la rehabilitación. Eslabones que tienen que ver con sus mejoras posturales, con su nivel de comunicación, con mejorar los trastornos del lenguaje o los trastornos cognitivos que presenta, y va comprometiéndose cada vez más en este proceso, por lo tanto nuestras intervenciones desde el área son más espaciadas, ¿sí? Ustedes ven cómo empiezan a interrelacionar las patas, la pata del paciente con la pata del equipo interdisciplinario. Y también se interrelaciona con el nivel familiar, porque hay que calmar y escuchar la angustia y la ansiedad de la familia. Por eso, como consideramos la pata familiar muy importante, el instituto no tiene horarios de visita. Eso que permite que el familiar venga y acompañe a este paciente en cualquier momento del día. Pueda compartir las actividades, pueda compartir las comidas, pueda de golpe comunicarse con el equipo en cualquier momento del día. Eso facilita, calma la ansiedad, se evacúan las dudas de la familia con respecto a cómo me comparto, cómo me comporto con él, cuando me habla, qué le digo, no le entiendo bien, todas cosas que después, bueno, acá mi compañera la fono va a explicar mejor. Es importante que el paciente empiece a interrelacionar con los otros pacientes, que vea que el otro también tiene cuadros similares y que a la vez después, en una etapa más adelante, donde ha alcanzado determinados parámetros funcionales, empiece lo que nosotros llamamos salidas terapéuticas transitorias, como una manera de adecuarse al medio, de empezar a aceptar la mirada de los otros, concurriendo, qué sé yo, a un café, haciendo pasajes cortos, hasta que llega la visita a su domicilio, para ver cómo interactúa dentro de su medio. En este momento, en esta etapa, es donde también brindamos asesoramiento a nivel familiar. Cómo me manejo, cómo lo puedo cambiar de la silla a la cama, cómo lo llevo al baño, qué pasa, se va a sentir confuso, se va a sentir avergonzado, porque por ahí el hijo tiene que cambiar a la mamá. O sea, son todos elementos que intervienen dentro de la rehabilitación. Bueno, desde el punto de vista de fonoaudiología, estos pacientes, de acuerdo a la lesión neurológica que traigan después del ACV y el área del cerebro que se le haya alterado, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico certero. Ya una vez diagnosticado el paciente, tenemos los elementos para saber hacia dónde va a dirigir nuestro trabajo. Realizamos objetivos importantes para organizar toda la terapia del mismo. Estos pacientes, la alteración más grave que tienen es que pierden total o parcialmente su lenguaje en dependencia del área lesionada. O sea que una vez ya diagnosticados y precisados los objetivos, pues hacia cada uno de ellos dirigimos un trabajo donde incorporamos a la familia paulatinamente. Estos pacientes además les quedan alteraciones físicas, como son parecias faciales de una hemicara o de la otra, sin contar que no se pueden comunicar, lo cual provoca la habilidad afectiva, llanto, tristeza e incomunicación. Entonces, somos los terapistas los encargados de darle al familiar, a través de diferentes métodos alternativos, la posibilidad que ellos puedan ir incorporándose poco a poco a la vida cotidiana y comunicarse al menos con los elementos básicos de lo que requieren y necesitan. Esta terapia la hacemos en conjunto, es en equipo y bueno, es importante continuarla. Los pacientes también presentan alteraciones alteraciones físicas, pero además deglutorias, que también son importantes, se le altera en algunos casos la alimentación,
y ahí también es importante el trabajo de los fonoaudiólogos, y en realidad es importante que cada una de las alteraciones que presenten incorporemos al familiar para que puedan continuar el trabajo que iniciamos. Hay diversos métodos, todos encaminados a que el paciente pueda incorporar de a poco un lenguaje. Estos pacientes presentan parafasias literales, agnosias, anomias, y cada uno de esos elementos, en dependencia de la profundidad que haya alterado, cada uno de nosotros con diferentes métodos va a tratar de que ellos vayan incorporándose a la vida cotidiana. Lo más importante es que el paciente vaya logrando la comunicación verbal, la lectoescritura y la relación con todas las personas que los rodean y que puede incorporarse paulatinamente a la vida cotidiana.